Nos hemos encontrado con que había una actividad que se estaba realizando. Bueno, las cosas, el ayuntamiento no nos ha facilitado demasiado el poder haber usado una de las salas, aulas de las que dispone el ayuntamiento, así que bueno, cuando se nos sugirió que solicitáramos un aula en algún centro educativo, pues bueno, Telesforo se puso en contacto corriendo con el jefe de estudio y la verdad es que muy amablemente y muy rápido nos dijeron que sí, así que no cayeron en que podía haber alguna actividad, así que gracias además por la espera. Yo, como sé que Álvaro tiene preparado una exposición explicando todo sobre cláusulas suelo, qué se está llevando a cabo en otros municipios, cómo se están organizando los diferentes colectivos en otros municipios. Por eso pone ahí lo de Ronda, porque además él es de allí, es concejal en Ronda también. Y simplemente voy a darle la palabra a él para que él nos diga qué herramientas, dónde nos tenemos que dirigir y qué saber sobre estas cláusulas abusivas. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por invitarme y por estar aquí y un placer estar con vosotros. Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, este pequeño taller sobre las cláusulas suelo, lo que vamos a intentar es explicar un poco qué se define por cláusula suelo o cláusulas abusivas en general y después qué podemos hacer primero como consumidores para reclamar ante un abuso o una posible cláusula suelo y a continuación pues proponer algunas ideas para que intentemos autoorganizarnos como afectados en este caso por cláusula suelo para luchar contra un poder económico que es enorme, que es el de la banca y que, como sabéis, pues tiene la mayor parte de la legislación a su favor. En otros sitios pues se está llevando a cabo diferentes acciones, movilizaciones y acciones conjuntas e individuales y lo que yo me iría de aquí satisfecho si un poco conocemos un poco cómo llevar a cabo ese procedimiento, que puede ser a través de un abogado y me quito el problema de encima y el abogado el que como profesional me lo lleva todo, o puede ser un elemento de concienciación de la gente y un elemento importante que está funcionando muy bien en otros sitios para conocer a la gente, hablar con la gente y ayudarla, darle información y que nos sirva para hacer un trabajo también político. En este sentido, pues una cláusula suelo, como sabéis, pues puede ser un límite mínimo que existe en la hipoteca al interés variable. Normalmente, cuando se firma una hipoteca, pues nos imponen un interés que suele ser variable. Y en el caso de lo que ha pasado en estos últimos años, es que lo que hacían era poner un límite mínimo a esa variabilidad del interés. Por lo tanto, el interés es variable, pero dependiendo del valor que tomen los parámetros por los que se rige mi hipoteca, en este caso por el índice más conocido es el Euribor, pues a partir de que fluctúe a la baja en este caso, no bajará el importe de mi hipoteca y por lo tanto me perjudicará como consumidor. Y se comportará desde que el Euribor esté por debajo de mi interés, de mi cláusula suelo, pues se comportará como un interés invariable, un interés fijo, hasta que haya una nueva fluctuación. Por lo tanto, si tengo cláusula suelo, lo que me va a ocurrir en mi hipoteca es que no me voy a beneficiar de las bajadas del Euribor o del índice que sea. En este punto, como contraposición, tenemos también las cláusulas techo, que es lo contrario. Es un límite máximo que se impone en la hipoteca para que no me perjudique las subidas excesivas de mi interés variable. En este caso, pues, si mi índice, el Euribor o el que sea, se dispara y se ponen unos valores muy altos, pues a partir de un porcentaje determinado, que sería mi cláusula techo, que como veis ahí en la presentación, pues se define como porcentaje máximo aplicable a unas cuotas del préstamo hipotecario, pues entonces no me vería perjudicado con esa subida. A partir de un cierto límite que se impone en la hipoteca, actúa igualmente como un interés fijo. Por lo tanto, si la cláusula techo, la cláusula suelo perjudica al consumidor, la cláusula techo en este caso beneficiaría al consumidor. ¿Y qué ocurre? Que en la mayor parte de los casos la cláusula suelo la ponen en unos valores realistas
y que me va a perjudicar de verdad, y la cláusula techo lo ponen en unos valores irreales que nunca se han dado en el mercado, por lo tanto nunca me voy a beneficiar. Así que se produce una descompensación, una parte que siempre sale perjudicada y una parte que siempre sale beneficiada. Esos son los dos conceptos básicos que debemos saber como cláusula suelo y techo. Pero es importante la primera frase que viene ahí, porcentaje máximo aplicable a las cuotas del préstamo hipotecario. La segunda, que dice el límite superior por encima del cual las fluctuaciones al alza de un interés variable no son aplicados al préstamo. En la escritura de la hipoteca, que es donde debo mirar si tengo cláusula suelo o cláusula techo, normalmente hablan de límite inferior y de límite superior. Nunca hablan de cláusula techo o cláusula suelo, que es un lenguaje más coloquial. Antes de seguir, también una cosa que me gustaría decir, que como sabéis, pues ha dicho Anabel, soy concejal de Izquierda Unida en Ronda, pero que profesionalmente no soy abogado. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues lo que hemos hecho ha sido informarnos un poco, asistir a talleres que ha impartido, en este caso, la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, que en este caso pues la lleva Izquierda Unida, coger información y luego trasladarla a los ciudadanos, a los afectados por las cláusulas suelo. Hemos hecho diferentes reuniones en Ronda y en otros pueblos y nos hemos intentado autoorganizar para reclamar esta eliminación. Si hablamos en términos genéricos de qué es una cláusula abusiva es una cláusula, como viene ahí, pues que siempre va a perjudicar a una parte, en este caso la más débil, la del consumidor, y siempre va a beneficiar a la parte del empresario, la empresa, en este caso la banca. Cuando se impone con desproporción, cuando no se negocia, cuando está impuesta sin derecho a esa negociación, cuando toda una cláusula que siempre dé obligaciones a una parte y a la otra parte nunca dé obligaciones, todo eso va a hacer indicar que sea una cláusula abusiva, ya sea cláusula suelo u otro tipo de cláusulas que puede haber en el contrato hipotecario, pero ahí vemos un poco las nociones de por dónde van los tiros en cuanto a una cláusula para que sea abusiva o no. Hay otros tipos de cláusulas que pueden ser abusivas porque se incluyen automáticamente en contratos sin haberlos pactado, sin estar por escrito, o, por ejemplo, una prórroga sin que el consumidor pueda decidir si rompe el contrato o no, también es abusivo, incluir una prórroga automática. Y también es abusivo que se escriba una cláusula en un contrato y luego se interprete siempre beneficiando a la parte del empresario, es decir, a la parte del banco. Eso también puede considerarse un abuso. También, como decíamos antes, cláusulas que estén predispuestas, impuestas, expuestas con habitualidad sin que haya negociación, todo eso en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria suelen ser cláusulas abusivas, hablando en términos genéricos, sean suelo o no. De tal forma que toda esta serie de nociones que tenemos para ver qué son las cláusulas abusivas, si vemos que algunas de las cosas que hemos estado comentando ocurren con mi cláusula suelo, pues ya estaremos en disposición de pensar que podemos tener un abuso en esta cláusula suelo y, por lo tanto, si es abusiva, podremos intentar pelear, que no se consigue siempre, porque la eliminen. Porque, además, hay una cosa que quería decir también, y es que las cláusulas suelo como tal, por mucho que en la tele o en los medios de comunicación en general se haya dicho algunas veces que las cláusulas suelo son ilegales, hay que decir que estrictamente con la legislación que tenemos hoy, la legislación en materia de protección de consumidores, la legislación en materia hipotecaria y demás, hoy por hoy una cláusula suelo en sí no es ilegal. Es ilegal algún tipo de cláusula suelo que se ha determinado que es abusiva, y si se determina que es abusiva, pues entonces ya sí se puede considerar ilegal y se han conseguido eliminar cláusulas suelo de algunos contratos. Pero hoy por hoy el término como tal de cláusula suelo ser ilegal no lo es. Desde Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados hemos hecho diferentes propuestas para eliminar las cláusulas suelo, para evitar estos abusos y, pues, como comprenderéis, pues ni en la legislatura pasada con el PSOE ni en esta legislatura con el PP nos han hecho caso y han seguido siempre posicionándose claramente del lado de la banca, y en este caso pues no han accedido a modificar la legislación para hacerla un poco más favorable a los consumidores. En este sentido sí que existen algunas medidas de protección en la legislación vigente para que no se produzcan estos abusos, aunque
Como comprenderéis, si se han producido tantísimos abusos es porque las medidas de protección no funcionan o porque los canales de reclamación o las instituciones, la Administración en general, no está cumpliendo la parte que debe cumplir para proteger bien a los consumidores. En este sentido, la legislación vigente en materia de consumo dice que cualquier cláusula que me estén aplicando sin que venga en mi contrato hipotecario, por ejemplo, o en la escritura en este caso, pues se entiende que no se puede aplicar. Y esto ha pasado, se dice, porque parece una obviedad, pero se está ocurriendo que incluso contratos en los que no viene cláusula suelo, sin embargo, luego en la cuota de la hipoteca se está aplicando una cláusula suelo, por voluntad de la empresa, de la banca. En este caso, pues, si yo me voy ante un tribunal y o ante un organismo donde yo pueda reclamar, en ese sentido, de usuarios de banca, pues podría conseguir fácilmente que una cláusula que me estén aplicando que no venga a mi contrato, que la eliminen rápidamente. Además, las cláusulas que vengan en los contratos deben ser conocidas, deben tener un conocimiento real y efectivo las personas que firman esos contratos. Es decir, que debe estar lo mejor redactado posible, lo más sencillo posible. Tiene que ser entendible, deben haberlo explicado y con todas esas circunstancias, si ha sido así, pues entonces esa cláusula debe estar en el contrato. Si no, posiblemente pueda conseguir que esa cláusula la eliminen. Por otro lado, otra medida de protección, más bien para poner un poco de transparencia en este procedimiento, existe una figura, un documento que es la oferta vinculante. La oferta vinculante es un documento en el que tienen que venir todas las condiciones del préstamo hipotecario y que me deben dar con 3 días de antelación a la firma del contrato hipotecario. Esto, que no se ha cumplido en los últimos años casi nada, o se ha cumplido formalmente, pero engañando a los consumidores, tiene un problema importante, y es que lo que ha ocurrido es que en lugar de dármelo 3 días antes o 48 horas antes de la firma del contrato hipotecario, de la escritura en el notario, me lo deben haber dado con ese tiempo para que yo tranquilamente reflexionara, leyera en casa, consultara con especialistas antes de ir y saber qué voy a firmar. Lo que ocurría normalmente cuando hay oferta vinculante, que hay muchos casos en los que no, lo que ocurría es que me lo daban el mismo día de la firma de la hipoteca. Me llevaban al banco, firmaba un documento que no me quedaba con copia, lo cual es un abuso ya de por sí, y una vez que firmaba ese documento me iba al notario con velocidad importante para firmar mi hipoteca y salir cuanto antes porque venía otra familia a firmar otra hipoteca. Entonces, ahí ha habido incumplimiento en cuanto a la información de los bancos a los consumidores y también la colaboración de los notarios y las notarias, que en este caso no han dado esa información y no han explicado verazmente qué debían haber explicado, haberle dicho que tenían el derecho a tener ese documento en su poder 2 días antes de la firma y en ese caso pues leerlo tranquilamente, consultarlo con especialistas y una vez firmado, a los 2 días ya debía ir a firmar la hipoteca habiendo desgranado lo más esencial del contrato hipotecario, lo que viene en la escritura, lo esencial debe venir en ese documento que es un par de hojas y ahí sí que cuando lo lee uno pues ya tiene muchas menos dudas de lo que luego va a firmar. También la legislación vigente habla de la transparencia que debe haber en el caso para calcular los tipos de interés. No se admite que en los contratos hipotecarios vengan fórmulas difíciles, una nomenclatura muy técnica y que encubra realmente cómo se va a calcular mi interés. Por lo tanto, se puede considerar en algunos casos que se incurre en ilegalidad en los casos en los que ponen unas fórmulas complejas y una redacción de los contratos en los que no me entero realmente de lo que estoy firmando. Por eso también, según la legislación vigente, me podía agarrar con que no ha habido transparencia ni facilidad para saber realmente por qué mi índice o mi interés es tal en este mes, por qué es un 5% en este mes y en base a qué se ha calculado así y por qué es así, por qué está subiendo o por qué está bajando. Como decía, pues como la oferta vinculante es obligatorio que me la hayan entregado antes de firmar la hipoteca,
En el caso en el que yo esté revisando mi hipoteca para saber si tengo cláusula suelo, encuentro que tengo cláusula suelo y luego quiero reclamar para que me eliminen mi cláusula suelo, el primer elemento que debemos intentar buscar es la oferta vinculante. Si no tengo oferta vinculante, nosotros tenemos de los compañeros de Izquierda Unida de la Almería que han empezado a trabajar esto desde hace años y pico ya, que lo han estado trabajando y han difundido un montón de documentos, pues uno de los documentos que tenemos elaborado, gracias a ellos, es un documento para solicitar a mi banco la entrega de la oferta vinculante. Yo tengo una cláusula suelo, me he dado cuenta ahora, al paso de los años de haber firmado la hipoteca, y en este caso, pues si no tengo la oferta vinculante, nosotros podemos facilitaros el modelo de reclamación para pedir al banco la oferta vinculante. Es muy sencillito, pero lo tenemos redactado y ya pues cualquiera lo puede adquirir, lo podéis pasar a los vecinos, a las vecinas que lo necesiten y así facilitar un poco el hecho de reclamar. ¿Qué ocurre si se determina, con todo lo que habíamos dicho antes, falta de reciprocidad, desproporción, falta de transparencia, de información? ¿Qué ocurre si se determina que una cláusula es abusiva? Pues en este caso, la justicia debe determinar, un juez o una jueza debe determinar que son nulas de pleno derecho, es decir, que hay que quitarlas del contrato. En el caso que sea un contrato muy lleno de estas cláusulas abusivas, muchos abusos diferentes, incluso se podría determinar que el contrato es nulo y darse también por eliminado este tipo de contratos. Pero como decíamos antes, las cláusulas suelo, como sí, no están declaradas ilegales o nulas de por sí. Si echamos un poco de memoria, a lo largo de 2013 salieron diferentes noticias hablando de que las cláusulas suelo eran abusivas o que eran ilegales. En este caso fueron una sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó que eran ilegales las cláusulas suelo de 3 entidades en concreto: Nova Caixa Banco, BBVA y Cajamar. Cajas Reunidas. Esas 3 entidades son las que se ha determinado que todas las cláusulas suelo que tienen son abusivas y, por tanto, hubo una sentencia en abril de 2013, creo recordar, que dijo que había que eliminarlas. Entonces, a raíz de esa noticia, se empezó a decir en los medios o la gente empezó a escuchar que las cláusulas suelo eran abusivas, pero en este caso, por desgracia, no es verdad. Las cláusulas suelo no son como tal abusivas, pero sí que esas 3 entidades. Luego ha habido sentencias parciales de tribunales provinciales, de diferentes instancias judiciales que han determinado que una cláusula abusiva concreta, de un contrato concreto, de una entidad concreta, esa es abusiva y se le quita a ese caso y a esa reclamación individual por vía judicial. Pero también ha habido sentencias parciales que afectan parcialmente a Caja Sur, por ejemplo, y a otras entidades. Por lo tanto, insistiendo en lo de antes, las cláusulas suelo no son ilegales hoy por hoy, pero sí que hay 3 entidades que se vieron obligadas, aunque luego recurrieron, pero se vieron obligadas finalmente a eliminar todas las cláusulas suelo de sus clientes y, en este caso, la 4ª sería Caja Sur, que sí que se ha visto obligada a eliminar cierto grado de cláusulas suelo de su entidad. No sé si recordaréis, a raíz de la sentencia de Caja Sur, dijo que iba a hacer despidos para compensar lo que no iba a ganar con las cláusulas suelo. Vemos la sensibilidad de las entidades financieras en este sentido. Y después, pues, algunos datos para indicar abuso, pues las cláusulas, un poco incidiendo en lo de antes, las cláusulas que no se negocian individualmente en cada caso, las cláusulas que van en contra de la buena fe o que provoquen desequilibrio en contra del consumidor también pueden ser consideradas abusivas. Como decíamos antes, las cláusulas suelos pueden ser consideradas también abusivas en los casos en los que hay una desproporción entre el suelo y el techo, lo decíamos antes. Nos hemos encontrado casos en los que una cláusula suelo puede ser de un 5%, de un 4,5%, teniendo en cuenta que se aplica el Euribor, que hoy en día está al 0,5%, pero que en 2008 por ahí ha llegado en torno al 4 o al 5%. Una cláusula suelo la ponen bastante alta, sin embargo, una cláusula techo la ponen desproporcionadamente alta. Incluso no hemos encontrado cláusula suelo del 99,9%, cláusula techo, perdón. Por lo tanto, imposible. Nunca se ha pasado, creo, del 5, del 4 y pico, nunca se ha pasado en el caso del Euribor. Por lo tanto, eso sí que se está considerando en algunos casos que puede haber un abuso. Cuando el techo nunca me afecta, nunca me beneficio de él, sin embargo, el suelo sí que me afecta y sí que me perjudica.
Cuando un techo no es realista y nunca me beneficia, y un suelo si es realista y me perjudica, pues también se puede considerar desproporción, desequilibrio, y por lo tanto hay muchos casos en los que se ha considerado ilegal o se ha dictaminado por los juzgados que se elimine esa cláusula suelo. También hay que tener en cuenta que algunos tipos de cláusulas abusivas pueden tener en cuenta que se disponga muchas obligaciones a la parte del consumidor y muchas consecuencias por no cumplir la parte que le corresponde del contrato del consumidor, y sin embargo la parte del empresario, de la banca, no tiene ninguna obligación o tiene mucha flexibilidad para no cumplir la parte que le toca. Entonces, en esos casos que también vemos que hay una desproporción y un contrato que se aplica siempre de una forma perjudicial para el consumidor y beneficiosa para la empresa, en este caso, pues también puede ser considerada como una cláusula abusiva. Así que se puede determinar también que se elimine. También no se puede determinar, según la legislación vigente, que quien decide qué se debe cumplir o no cumplir en el contrato, qué parte del contrato hay que cumplirlo y qué parte no, pues en ese sentido tampoco puede ser el banco o el empresario el que decida esto. Por lo tanto, eso sí que también puede considerarse un abuso. Y también hay otro abuso muy común, que es limitar los derechos del consumidor, derecho a reclamar, derecho a pedir información, etcétera. Tú tienes estas condiciones, usted tiene estas condiciones siempre y cuando no reclame. Usted tiene estas condiciones siempre y cuando renuncie a tener este tipo de información. Tenemos la Ley General de Protección de los Consumidores, que hay que cumplirla, y un contrato no puede limitar, cercenar esos derechos adquiridos que tenemos con la Ley General de Protección de los Consumidores. Así que en ese caso pues también puede considerarse una cláusula abusiva cuando me limiten mis derechos. Y como también el último punto que viene en esta página, pues que también es abusivo, los redondeos al alza. Muchas veces se ponen intervalos de intereses con decimales y la banca, en este caso, pues muchas veces redondea al alza. En ese caso también podría eliminarse ese redondeo al alza. Vamos pasando un poquillo más para adelante. ¿Quién determina o quién puede determinar que una cláusula suelo es abusiva? Como hemos dicho, la ley dice que las cláusulas suelo no son abusivas de por sí. Por lo tanto, ¿quién lo puede determinar y eliminar o dictaminar que se elimine una cláusula suelo? Pues únicamente un juzgado, una jueza o un juez es el único que puede determinar y mandar a que se elimine esa cláusula de un contrato. En ese caso, pues tendría que analizar el contrato en su totalidad y, en el caso que lo analice, pues determinar que es procedente eliminar esa cláusula o no. Y como decíamos, pues incidiendo un poco en lo de antes, ¿qué consecuencias tengo de que un juez diga o una jueza diga que tengo una cláusula que es abusiva? Pues que es una cláusula nula y, por lo tanto, hay que eliminarla. Se entiende que esa cláusula no está puesta y, por lo tanto, ya no existe en el contrato. Y, por otro lado, una cláusula, que lo decíamos antes, en el momento en el que una cláusula tiene varias posibilidades de interpretación, si esa cláusula se puede interpretar de otra forma que no me perjudique y que se elimine interpretándola de otra forma el abuso, pues también puede determinar el juzgado que se interprete de la forma que no me perjudica como consumidor y a raíz de ahí se queda clara la interpretación que vale y la otra no vale y es ilegal y lo puede dictaminar el juez. Vamos entrando ya al procedimiento que tenemos que seguir para reclamar la eliminación de la cláusula suelo. Lo primero que tengo que hacer es mirar mi escritura y determinar claramente que existe la cláusula suelo en ese sentido en mi contrato hipotecario, en mi escritura. Como decíamos, hay que mirar, normalmente viene en el apartado 3 bis, que es un apartado que está hablando de los intereses, en el 3 bis casi siempre suele venir, el que hable del límite el límite superior e inferior al interés variable. Si determino que tengo ese límite al interés variable inferior, en este caso, del 3,5, que es el más frecuente, del 3, del 2,5, del 4, del 5, etcétera,
pues puedo iniciar un procedimiento de reclamación. Vamos a explicar primero el procedimiento que debo seguir por mi cuenta, sin ayuda de un profesional, de un abogado, etcétera, o de una asociación de consumidores, porque en el caso de que me acerque a una asociación de consumidores o a un profesional, pues todo esto que vamos a explicar te lo pueden hacer, en ese caso, el profesional. Lo primero que tengo que hacer es reclamar al banco. Tenemos un escrito también, igual que para pedir la oferta vinculante, tenemos otro escrito que está diseñado para reclamar al banco la eliminación de la cláusula suelo, en base a una serie de abusos que, según las sentencias que ha habido del Tribunal Supremo y de lo que viene en la Ley General de Protección de los Consumidores, o lo que han dicho algunos tribunales en el caso que le ha tocado analizar las cláusulas suelo, pues en base a todo eso tenemos hecho un escrito de 3 páginas que se le entregaría por duplicado al banco para que me firmara y me sellara una de las copias que conservaría el reclamante. Una vez que entrego ese escrito, el banco va a tener un plazo máximo de 2 meses para contestar. Normalmente apuran al máximo y cuando se van a cumplir los 2 meses aparece la respuesta. La mayoría de las veces, la mayor parte de los casos, ¿qué ocurre? Que yo pido que me quiten la cláusula suelo y los bancos lo que hacen es no quitarla. Pero ya hemos cumplido el primer paso, reclamar a la entidad financiera. Es muy importante recibir esa respuesta y tenerla por escrito. Aquí, por un poco añadir un poco más de información, para reclamar se puede usar el escrito que estamos hablando, que lo han hecho los compañeros de Izquierda Unida de Almería, la plataforma afectada por la hipoteca, otras organizaciones que lo están desarrollando, o se puede utilizar la hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía, un documento oficial que se puede descargar de la página web de la Delegación de Consumo de la Junta de Andalucía, que depende de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Vicepresidencia, y lo puedo descargar directamente o pedir también el documento de reclamaciones del propio banco. Tenemos tres o 4 posibilidades, pero ya decimos que tenemos ese escrito modelo hecho, que lo vamos a dejar aquí para los compañeros, para que lo podáis difundir y lo podáis llevar a cabo para quien lo pida. Por lo tanto, he hecho mi escrito a la entidad financiera y me he llevado una copia firmada y sellada para que se sepa la fecha en la que se ha entregado y demás. A continuación, si el banco me ha dicho que no me quita la cláusula suelo, debo seguir el procedimiento para reclamar. Y el siguiente paso va a ser mandar un escrito al Banco de España. El escrito al Banco de España es un poco más farragoso de hacer, este paso de la reclamación un poquito más lento en el tiempo, tarda mucho tiempo en contestar, mucho más, y hay que intentar atarlo lo mejor posible porque es muy estricto en el recibimiento de la documentación. Por un lado, el Banco de España tiene una hoja modelo para recibir reclamaciones que se puede descargar de la página web del Banco de España, y esa es imprescindible enviarla porque tenemos un escrito hecho. Para reclamar al Banco de España únicamente cambiamos los datos de las personas, el número de préstamo, los datos que varían según quién esté reclamando. Pero el modelo de hoja de reclamaciones también hay que adjuntarlo porque si no te van a escribir diciendo que le envíes ese escrito. Entonces, el modelo en el que escribiríamos los datos fundamentales y en el espacio donde viene recogido para que usted diga qué reclama, pues lo que pondríamos sería escrito adjunto. Y el escrito que adjuntamos es el que tenemos también nosotros para reclamar ante el Banco de España. El sentido de la reclamación es los mismos argumentos que hemos reclamado hacia el banco, pero decimos, como el banco no accede a mis peticiones, el órgano regulador de los bancos, que es el Banco de España, es el siguiente paso que tendríamos que hacer y reclamar ante el Banco de España. ¿Qué más documentos debo aportar al Banco de España? El modelo de escrito del Banco de España, el escrito que tenemos desarrollado con los argumentos a fondo de por qué pedimos que se elimine la cláusula suelo. Tenemos que adjuntar la oferta vinculante, tenemos que adjuntar la escritura del préstamo hipotecario también al completo, una copia completa de la escritura. Tenemos que adjuntar también un documento que explique y diga
qué intereses me ha estado aplicando el banco en los últimos años, por ejemplo, en los 2 últimos años. Ese documento, ¿cuál puede ser? Normalmente hay bancos que una vez al año, cuando te revisan el interés, que lo hacen una vez al año, te mandan junto con el recibo de haberte cobrado la hipoteca un recibo en el que te dicen cuál va a ser tu índice que te van a aplicar a partir de ese momento hasta el año siguiente. Ese puede servir, pero si yo no tengo ningún documento que refleje qué intereses realmente me ha estado cobrando el banco, pues me deberé pasar por el banco para que me dé un documento lo más parecido posible a lo que estamos diciendo, que explique qué interés me ha aplicado el banco, por ejemplo, en 2013 y 2012. Se lo pedimos por escrito, se lo pedimos de palabra, si lo tienen a bien en el banco y que me lo explique, y que me lo den. Por lo tanto, es un poco más farragoso. El modelo de escrito del Banco de España, el escrito que tenemos elaborado argumentándolo todo, el escrito, la información de qué interés me han aplicado, la oferta vinculante, si existe, y si no, tenemos que señalar no adjunto oferta vinculante porque no existe o el banco no me la quiere dar, que eso también puede valer. Y, por último, el documento que diga qué interés me han estado aplicando. Todo esto lo mandamos al Banco de España. Y el plazo que tiene el Banco de España para contestar tiene un máximo de 4 meses, pero desde el verano de 2013, o ya no sé si 2013 creo recordar, antes del verano de 2013, el Banco de España, ante la avalancha de reclamaciones para la eliminación de cláusulas suelo, dijo que no estaba cumpliendo el plazo de los 4 meses, o sea que puede ser bastante más, algunos meses más. ¿El Banco de España qué hace con esto? Recibe la reclamación, la analiza brevemente y si tiene a bien, entra en el fondo del asunto. Al entrar en el fondo del asunto, lo primero que haría sería mandar una carta al afectado y explicarle que va a analizar la reclamación en profundidad y que le va a pedir a la entidad financiera concreta que sea la que ha hecho el contrato y la que ha cometido el abuso, le va a pedir explicaciones. La entidad financiera, por lo tanto, tiene derecho a hacer una especie de alegaciones. Y esas alegaciones, el Banco de España le va a decir que a la vez de recibirlas como Banco de España, que también se las envíen al consumidor. Entonces, en nuestra casa recibiremos, una vez que hemos reclamado al Banco de España, recibiremos las alegaciones. Primero una carta diciendo que sí, que van a estudiar nuestra reclamación de parte del Banco de España, y luego una de nuestra entidad financiera diciendo: esta es la reclamación que usted ha puesto en el Banco de España, nosotros decimos que esto. Y como nos ha dicho que no en la primera reclamación que hicimos al banco, ahora nos va a argumentar lo mismo, diciéndonos que no, que todo está bien y que todo perfecto. Y esas alegaciones las mandará también al Banco de España. Algunas irán más amarradas y otras no. Pero es un procedimiento largo y duro, pero es necesario que cada uno que esté afectado por las cláusulas suelo lo desarrolle. A partir de ahí recibe el Banco de España la documentación, las alegaciones y nuestro expediente, que ya estaba abierto desde antes, y ahora lo que va a hacer es emitir una resolución. Esa resolución que emite el Banco de España no tiene un carácter vinculante. Fijaos hasta qué regulador de bancos tenemos, que la resolución, el informe que emite sobre si hay abuso o no tiene ni siquiera carácter vinculante. Por lo tanto, el informe, la resolución del Banco de España puede decir que hay abuso y que su opinión es que elimine la cláusula suelo, pero el banco, al leerlo, no tiene por qué cumplirlo. Así que, pero aquí no está todo cerrado. En este sentido, no es vinculante y el banco no le va a hacer caso al regulador, al Banco de España, pero sí es muy importante a la hora de irme luego al juzgado. Entonces, cogeré, si el Banco de España me ha dado la razón, me iré a un juzgado con la reclamación que le he hecho al banco, con la reclamación que le he hecho al Banco de España y con la resolución del Banco de España. Y un juez, una jueza, cuando coja ese expediente y vea que el Banco de España dice que hay abuso, pues lo más seguro es que le dé la razón al consumidor, y si tenemos una resolución del Banco de España dándonos la razón, pues lo más seguro es que decida que esa cláusula suelo hay que eliminarla. Todo esto es un procedimiento que puede durar un año o incluso un poquito más, depende de cómo vayamos. Pero hoy por hoy, gracias a la legislación del PP, gracias a la legislación que ha hecho el PP y antes el PSOE, este es el procedimiento que tenemos para reclamar una cláusula suelo. Hay otro procedimiento, como decíamos antes, me voy a un abogado, me voy a una asociación de consumidores y
se pueden acortar los plazos, o no es que se acorten los plazos, sino que tengo la facilidad de que un profesional del sector del consumo o un abogado me lleve a cabo esta reclamación. Y por otro lado también hay otro camino diferente que parece ser que algunas asociaciones de consumidores están tomando y que también tiene éxito, y es dirigirse directamente, en lugar del Banco de España, que sé que va a tardar más de 4 meses en responderme, lo que hace es dirigirse al Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía. Analiza un contrato hipotecario, ve que hay abuso en el caso de la cláusula suelo, reclama al banco, el banco le dice que no, y en lugar de irse a pedir opinión al Banco de España, que va a tardar mucho, pues se va al Servicio Provincial de Consumo, que quizá pueda determinar algún tipo de sanción para la entidad financiera. En ese sentido, la Delegación de Consumo, que depende de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que también lleva en este caso Izquierda Unida, pues está en un procedimiento de análisis de 200 hipotecas de 20 entidades diferentes en Andalucía, y a raíz de ese análisis pues se espera que se emita algún tipo de sanción o de propuesta de sanción para algunas de esas entidades. No sé si habéis escuchado, recientemente ha habido una sanción de casi 1 millón de euros para una entidad financiera por el caso de las preferentes, pues se espera que se pueda producir lo mismo en ese sentido con las cláusulas suelos también. Pero por ahora, Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía o Banco de España y luego juzgados son las herramientas institucionales que tenemos más visibles o más usadas por la ciudadanía. Por otro lado, tenemos también el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Esto lo pone en marcha la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, que también, como sabéis, la lleva Izquierda Unida. Ahí pongo los datos, no sé si se ven más o menos bien. Sí. Que, como sabéis, pues es una oficina que está atendiendo fundamentalmente a las personas que tienen problemas de vivienda, no solo de cláusula suelo, sino que tienen riesgos de perder la vivienda, y es que hay muchas veces que está relacionado. Tengo un compañero que siempre dice que las cláusulas suelas de hoy pueden ser los desahucios de mañana, y es que ante la subida o la no bajada de las hipotecas y con la crisis, la pérdida de trabajo, la bajada de sueldos, se están dando muchos casos en los que hay personas que, si le quitaran la cláusula suelo, podría seguir tirando para adelante y pagando su hipoteca. Y en el caso de que no se las están quitando, pues pueden provocar impagos, demoras y al final eliminación de cláusula suelo. Y al final puede provocar esos desahucios. Ahí tenéis los datos de la oficina de la provincia de Málaga y, como decía, pues la preferencia en este programa andaluz en defensa de la vivienda es atender a las personas que tienen riesgo de perder la vivienda. Pero también, en este caso, el taller sobre cláusula suelo, en el que me he basado fundamentalmente a lo largo de la presentación, el taller para desarrollar estos conocimientos sobre las cláusulas suelo, fundamentalmente es lo que impartieron ellos desde la consejería también. La oficina, no me voy a entretener mucho, pero la oficina en defensa de la vivienda de la Junta de Andalucía tiene tres patas diferentes. La primera sería la prevención, en la que están haciendo asesoramiento a los consumidores para evitar que firmen cláusulas abusivas, y así evitamos el problema fundamental, que es firmar una cláusula abusiva. Se están desarrollando diferentes acciones para evitar crear más abusos de los que ya hay firmados. Por otro lado, la Junta de Andalucía, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en este caso la Dirección General de Consumo, está desarrollando un anteproyecto de ley que está en fase de tramitación de protección de los consumidores en materia hipotecaria. Está desarrollándose ahora mismo la elaboración de esta nueva ley, que debe ser dentro de unos meses, para, sobre todo, que sean mucho más escrupulosos las entidades financieras con la transparencia y la información, también las notarías, y que sea mucho más difícil que los abusos que se han repetido durante estos últimos años, sobre todo de crisis, en los que se ha ido a muerte ya a intentar captar cuanto más abuso mejor, porque eran más rendimientos para las entidades financieras. Y en definitiva, pues lo que se está buscando es, desde esta oficina, prevenir, pero también desde el Parlamento, desde el Gobierno, legislar para, por ley, evitar esos abusos.
Por otro lado, la Oficina en Defensa de la Vivienda, pues también la pata más fundamental, la que está haciendo un trabajo más importante, es la intermediación. La Oficina en Defensa de la Vivienda, con sus profesionales, los funcionarios que en este caso en la Oficina de Málaga están en torno a 7 u 8, abogados, economistas, abogadas, administrativos, profesionales, arquitectura, todo lo relacionado con temas de vivienda, están volcados el 100% de su tiempo en atender a familias que tienen problemas de vivienda. Y en este caso, pues los asesoran y negocian con los bancos, acompañan al consumidor a negociar soluciones para el caso de hipoteca. Pero lo hacen, esa intermediación que hace la Junta de Andalucía, abandonando la neutralidad. La Administración, en este caso, ve una desproporción entre los consumidores, la fuerza de los consumidores, la fuerza de las personas y la fuerza de los bancos, y se ha determinado que no se puede ser neutral. Entonces, hace una intermediación siempre intentando defender los derechos de los más débiles. En este sentido, pues, fundamental en estos 15 meses de funcionamiento del Programa de Defensa de la Vivienda el haber evitado 4.300 desahucios ya. Algunos con un tipo de solución, como puede ser una renegociación de la deuda para que haya unas cuotas más fáciles o más asequibles mensuales. En otros casos ha habido alquileres sociales, en otros casos ha habido diferentes soluciones personalizadas a cada caso, porque cada familia se puede adaptar a una solución u otra. Hay casos que son mucho más complicados y otros que son más asequibles, pero en definitiva con esta intermediación pues se han evitado un nivel importante de desahucio en Andalucía. Y por último, la última pata, que es la que queda por desarrollar más en profundidad con el plan marco de la vivienda y la rehabilitación que se está desarrollando ahora mismo, pues el marco de la protección. Es decir, una familia que ya ha perdido la vivienda, una familia que no tiene vivienda, ¿qué solución le damos? Para eso va a ser fundamental el desarrollo de la legislación, y era fundamental también la Ley de Función Social de la Vivienda, que, como sabéis, el Partido Popular, sin ningún tipo de escrúpulos, ha recurrido para que no se puedan expropiar temporalmente las viviendas a los bancos y puedan seguir viviendo en ellas, en este caso los ciudadanos que no podían seguir pagando esa hipoteca. Por lo tanto, hay herramientas, pero nos gustaría tener más, y en este caso el Partido Popular, el Gobierno central del Partido Popular, no nos deja que desde Andalucía desarrollemos un tipo de políticas diferentes a las que ellos hacen, que se ponen siempre del lado de los bancos para poder gobernar para las personas, que es lo que pretendemos desde Izquierda Unida. Por otro lado, pues aunque ahí está un poco la página que se ve ahora, está un poco centrada en Ronda, pero se puede extrapolar. Hay diferentes plataformas, la plataforma afectada por la hipoteca, estos desahucios, el 15M en algunos sitios, no sé si aquí en Nerja, que son movimientos ciudadanos que están colaborando en el tema de la vivienda para evitar desahucios. Ya sabéis que se han evitado muchos desahucios por la lucha y el movimiento ciudadano, y en ese sentido, pues, aparte de los movimientos por cláusula suelo y demás, pues también están estos movimientos que ayudan un poco a que se eviten desahucios y que no se desarrollen estas políticas tan nefastas para la ciudadanía, para la mayoría social. Oficinas de atención al consumidor, también que tienen los ayuntamientos, también son un lugar donde puede haber un poco de ayuda o de información, y también pues asociaciones. En este caso he puesto algunas de las que puede haber en Ronda, como Cruz Roja, que no sé cómo estarán funcionando, pero son asociaciones asistencialistas y demás, que son elementos más que puede haber en otros lugares. También para obtener información en materia de cláusula suelo, de vivienda y de materia de consumo en general, tenemos en la Junta de Andalucía el servicio de Consumo Responde. En este servicio de Consumo Responde de la Junta de Andalucía se puede acceder a él a través de la página web, y ahí viene también un teléfono de contacto que es gratuito para cualquier consumidor que necesite información de cláusula suelo o de cualquier otro tipo de información para los consumidores. Y tienen un programa también de colaboración con asociaciones de consumidores, y en el caso de que les llegue consultas difíciles o que vean ellos que puede servirles mejor la respuesta de una asociación de consumidores, pues pueden derivar al ciudadano a esa asociación de consumidores para que les dé una respuesta a su problema.
En este sentido, pues ya volviendo un poco al tema de las cláusulas suelo, ¿cómo podemos luchar contra los abusos de la banca en este sentido, de las cláusulas suelo y demás? Evidentemente, pues en la medida en la que una fuerza política como Izquierda Unida tenga más representación y más capacidad de determinar las políticas, nosotros iremos cambiando legislación para compensar un poco la balanza y que haya leyes que favorezcan a los ciudadanos frente a los bancos, como ha podido ser la Ley de la Función Social de la Vivienda, que después de muchísimos años creo que es la primera ley que empieza a mirar de frente a los ciudadanos y empieza a poner problemas a la banca y beneficio a los ciudadanos, cosa que hasta ahora, si nos ponemos a pensar en comisiones, en legislación, en todo lo que queramos pensar, siempre todas las leyes que se hacen favorecen a los poderosos y perjudican a la mayoría social. En este sentido, pues tenemos un primer paso que ha sido la Ley de la Función Social de la Vivienda. ¿Propuesta de cómo luchar? Pues con organización y con movilización. Se pueden hacer diferentes acciones, autoorganizarnos como afectados por la cláusula suelo. No somos salvadores, no vamos a salvar a nadie, como por ejemplo desde Izquierda Unida, no vamos a salvar a nadie, pero sí que si nos autoorganizamos entre todos podemos dar respuesta, repartir la información, compartir experiencias, formarnos y luchar contra los abusos de la banca en este caso. Y también la movilización. Se han hecho en otras ciudades, en otros pueblos de la provincia, se han hecho movilizaciones frente a las entidades financieras. En este caso, como sabemos, la gran implantación que tiene Unicaja en Andalucía y en Málaga especialmente, pues en Ronda, en este caso, había un grupo importante que todos eran afectados de una promoción que eran todos de la misma entidad financiera, que era de Unicaja. Entonces, se centralizó mucho la protesta en torno a esa entidad financiera. Hacer manifestaciones a las puertas de las entidades financieras, hacer campañas de publicidad negativa, de mostrar a la ciudadanía que, a pesar de que está provocando desahucio estas cláusulas suelo, pues las entidades financieras no tienen la sensibilidad de optar por renunciar a una pequeñísima parte de sus beneficios para evitar que la gente sufra desahucio. Todo este tipo de ideas y las que se puedan ocurrir, pues en el caso de que podamos contar con un grupo importante organizado en Nerja de afectados por las cláusulas suelo, aparte de hacer todo este procedimiento, de reclamar individualmente, de intentar luchar contra esto, también existe la otra parte de la lucha, que debe ser la organización y la movilización, para que haya en el ambiente una idea generalizada de que las leyes hay que cambiarlas y que tenemos que ganar la batalla de las ideas en ese sentido, que es necesario cambiar las ideas. Y una manera de hacerlo ver a la gente es movilizándonos y que se vea ese abuso que estamos sufriendo, esos perjuicios que estamos sufriendo frente a la legislación que siempre favorece a la banca. Por eso también desde Izquierda Unida lanzamos la propuesta de la gran movilización que aglutine a todas estas luchas que estamos viendo a lo largo de toda nuestra comunidad y de España, en la que queremos aglutinar todas esas luchas, dándole mucha importancia a las luchas sectoriales y a los bloques que se están constituyendo en cuanto a defensa de la vivienda, en cuanto al precariado, los trabajadores o los parados. También un bloque que queremos desarrollar, la manifestación de Sevilla del 28 de febrero, un bloque feminista contra los abusos y el derecho a decidir que tienen las mujeres, que este Gobierno se lo está quitando. Un bloque también que refleje las preocupaciones de los problemas que están ocurriendo a los jóvenes, los exiliados, los jóvenes que son hoy en día exiliados económicos, que no pueden quedarse en su tierra porque no tienen una forma de subsistencia. Los problemas que está ocurriendo en educación, con los recortes que está provocando el Gobierno de Rajoy y la Troika en este caso, y es una oportunidad que brindamos a la ciudadanía, o que queremos con la ciudadanía decir no a las políticas de la Troika, para dar este giro importante a las políticas que necesitamos desde Europa y desde el Gobierno central, que cambien de raíz, porque si no cambian, pues seguiremos sufriendo y empeorando cada vez más nuestra situación. Así que de luchas sectoriales que podemos desarrollar, como en este caso la lucha contra las cláusulas suelo, pues podemos pasar también a la movilización global, porque lo que está haciendo que suframos en todos los sectores, como sabéis, pues es la política general que se está llevando a cabo por estos neoliberales, que lo único que les importa es su beneficio económico y tenernos bien atados para que no nos podamos mover. Así que
ya me vuelvo aquí. Por mi parte, nada más, y ahora si hay alguna pregunta, pues encantado de responderla. Rafa. Yo tengo, en vez de suelo, tengo IRPH. Esa es mi pregunta, nunca no me dice. Mi pregunta es si también tendrían ofrecido la ambulancia, si la reclamación puede ir con el mismo camino también que con la cláusula suelo. Vamos, ¿cómo me contacto? Hay medida para meter los papeles de la. A ver, el IRPH es un índice, como puede ser el Euribor. A las personas que le han aplicado del IRPH, hay tres tipos de IRPH: IRPH cajas, IRPH banco y IRPH conjunto de entidades. Creo recordar que hay varios de los tres, ha quedado solo uno. No sé en qué caso estarás tú, no sé si sabes cuál es el que tienes. Hay tres tipos: IRPH cajas, bancos y conjunto de entidades. El IRPH caja es una fórmula que se calculaba con el índice que según establecían las cajas que había en España. Ahí teníamos un índice y fluctuaba. Luego, en las cajas, ¿no? Luego estaba el IRPH de los bancos, que en el conjunto de los bancos hacían una fórmula y calculaban un índice, y luego el conjunto de entidades, que era como la suma de uno y otro. ¿Qué ha ocurrido con esto? Los que tienen IRPH tienen un índice tan asegurado de que es alto que ni siquiera se han molestado las entidades financieras en poner cláusula suelo. La mayor parte de las personas que le han aplicado en lugar de Euribor y IRPH no tienen cláusula suelo. Entonces lo que tienen es un índice que es muy malo. ¿Qué ha ocurrido? El IRPH de las cajas no tenía sentido ya una vez que todas las cajas se han fusionado, se han privatizado y se han convertido en bancos. En octubre dejaron de tener efecto, no me quiero equivocar porque voy a decir memoria, algunos de estos tres IRPH ha dejado de tener efecto el de las cajas, y no sé si el de conjunto de entidades también o no. De los tres, al menos uno ha desaparecido. ¿Qué dijimos nosotros? Que a todos los que tuvieran una cosa es el índice, que es el IRPH, el MIBOR, el Euribor, el que sea, y otra cosa es el diferencial, que es un punto, medio punto, 3 puntos, que se le suma al índice que va a fluctuar, siempre se le suma un diferencial, que puede ser el 0,5 hasta el 3 o el 4, y ese sería el total del interés que pago mensualmente. Entonces, lo que propusimos nosotros, que cuando eliminaran el IRPH, que a ese conjunto de personas que tenían el IRPH le pusieran de índice de referencia el Euribor y le pusieran medio punto de diferencial. Eso te puede salir hoy en día por un 1,2, un 1,1 de interés. Evidentemente el Partido Popular no nos hizo caso. En abril o mayo debía haber desaparecido el IRPH y no desaparece, sino que lo prorrogan hasta octubre. Y en octubre ya finalmente sí que desapareció. No quiero equivocarme, pero el de cajas y el de conjunto de entidades, y quedó el de banco o algo así. Entonces, en el caso de que yo tenga el que ha desaparecido, me lo han cambiado por el conjunto de entidades, por el otro que han dejado. O sea que he bajado un poquito, pero no mucho. Los valores, un 3 y pico, cerca de 4, es lo que tenían los IRPH, y había uno que se acercaba más al 3 que al 4. Pues el que ha desaparecido, el que se acerca al 4, y el que han dejado que se acerca al 3. O sea que a lo mejor menos de medio punto de diferencia por ahí es lo que le ha bajado la hipoteca a la mayor parte de la gente que tenía los IRPH. ¿Cómo reclamar? Pues habría que analizar la hipoteca e intentar buscar ver si hay abusos, porque en este caso estamos hablando de un índice que hoy por hoy es legal, y en ese sentido pues lo podría mirar y podríamos intentar quedar para ver qué tipo de situación tenemos. Y también hay colectivos de IRPH que se organizan por las redes sociales, son muy activos, colectivos que están afectados por el IRPH, y lo que pedían es lo que hemos dicho nosotros, que le cambiaran el IRPH por un Euribor, que es ahora mismo un índice mucho más asequible y con un diferencial que es muy asumible, como podría ser el del 0,5 o el del 1. Si interesa, puedo contactar con los afectados por el IRPH
e intentar darte más información de en qué punto está su lucha. Vale. Sí, sí. Hace tiempo que no trato con gente que tenía IRPH, pero sí que he tenido casos de personas que están afectadas por IRPH y he contactado un poco también con los grupos de afectados que son más activos en las redes. Así que puedo preguntar. Sí, sí, sí. La oferta vinculante da igual el índice que te aplique. Pues habría que pedirla por escrito para asegurarme de que me la dan y tiene que ser un documento o que me digan un documento que no existe y entonces ya podré reclamar ante esa entidad por decir no tengo la oferta vinculante. Ha habido una falta de transparencia y de información que era darme esa oferta vinculante y a partir de ahí puedo pedir una sanción o a lo mejor puedo llegar a un tipo de acuerdo. Un documento de una página o de dos, en la que viene resumido lo más importante, lo crucial de la hipoteca. Mira, que quería preguntar a los clientes. Has dicho que la entidad de la demanda del BBV y la dolariza. ¿Y la sanción de Unicaja cómo queda? Unicaja tiene sentencias parciales de algunos tribunales provinciales que en casos concretos ha dicho que hay abuso, elimínese, pero uno por uno. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo que afectaba a Cajamar, Nova Caixa Banco y BBVA, hay quien dice, especialista en materia, una abogada de una asociación de consumidores, quien dice que eso fue una reclamación de Ausban, una reclamación genérica para todo, una reclamación colectiva ante el Tribunal Supremo, bueno, tuvo su recorrido y al final acabó en el Tribunal Supremo. Hay quien dice que esa reclamación o esa sentencia que se hace y pide la eliminación de la cláusula suelo está bien, porque quita la cláusula suelo, pero por otro lado ha cerrado la puerta a que te devuelvan el dinero con carácter retroactivo de todo lo que han estado cobrando durante todos estos años que se considera abusivo. En este caso, las reclamaciones que tenemos nosotros hechas y que vamos a pasar para todo aquel que lo necesite, se pide eso, que me quiten la cláusula suelo y que me devuelvan todo con carácter retroactivo. La sentencia del Tribunal Supremo que afecta a esas tres entidades cierra esa puerta. A partir de ahora se dijo que si la sentencia fue el 9 de abril, pues todo lo que esté cobrado a partir del 9 de abril se devuelve, pero lo que esté cobrado del 9 de abril hacia atrás no se devuelve. Para esas tres entidades. Para el resto, pues conozco casos de Unicaja en concreto en los que había sentencias y han tenido que devolver, o en la provincia de Málaga creo que fueron una misma sentencia, afectaba a 30 casos, una treintena de casos, y decía que había que devolver todo lo cobrado de más con carácter retroactivo. Así que parece ser que en cuanto a los tribunales tienen más efectividad o están siendo mejores las sentencias que son individualizadas, porque cada uno tiene unas condiciones diferentes. Al hacer genérico, pues no se puede buscar las particularidades de cada uno y no se puede afinar con la reclamación. ¿Y los teléfonos del fondo de IES que bueno, no tengo problema, que si no que podéis contactar con Anabel a través de ella. De todas formas, de la dirección de la Delegación Territorial de Málaga, de Fomento y Vivienda, sí tengo ahí unos folletos cada chiquitito, con donde está ubicada la Delegación Territorial y otra cosa ya, esto es un tema informativo, ¿no? Yo fui a la casa de esta casa. Bueno, los que estamos aquí merecemos un documento. Mejor dicho, porque los que estamos aquí fueron los que piensan, los básicos, los que tenemos conciencia, hombre, un poquito de conciencia de lo que está ahí, de lo que está, de lo que se nos define, de lo que tenemos encima. Para la información, decirte que hemos montado en Izquierda Unida un área que se llama Economía y Empleo. Entonces estamos buscando datos y en América hay aproximadamente casi 12.000 préstamos hipotecarios. Es decir, que más del 70% de la población, efectivamente, trabajadores que hipotecada hasta los 40.
Yo enfadado con otras cosas que son entonces, es ahí lo que tenemos, vamos, yo no me quedo, ¿no? Porque efectivamente este es un tema tan importantísimo que tenemos que hacer esta escuela taller, pues el taller de empleo, que efectivamente es lo que hace falta, para que llegamos y se enteran de las vecinas energéticas y las vecinas energéticas, hombres y mujeres, de que no podemos dejar a nuestros hijos en la hipoteca de nuestros pueblos. Es decir, tenemos que avanzar, vamos para atrás. Vamos a vivir la época de nuestros pueblos, cuando encendían, cuando hacían la comida en la chimenea, por cierto, las cosas que realmente salen de la ayuntamiento de forma inventada. Pero hombre, vamos para atrás, por lo que has contado, ¿qué más nos puede pasar? Pero claro, no, pero es que ya algunos vemos la cifra de PP y es que te lo digo, te lo confieso, nos da miedo. Sentimos error, ¿verdad? Un partido evidentemente peligroso. Del vicepresidente hasta el último instante. Es preocupante, porque está haciendo de todo la opinión pública, ciudadana en general. Sí, ya sabes, tenemos un montón. Yo sí, en ese sentido de que decimos que hay el 70% hipotecado, más del 70%, os digo que es una herramienta importante el ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas. En este caso es un filón. No para de venir gente a la sede de Ronda preguntando por las cláusulas suelo y muy agradecidos con ayudarles en facilitarles escritos, en explicarles, en leerte con él la hipoteca para buscar la cláusula suelo. Todo esto, la verdad es que es una manera importante para acercarte a la gente y que la gente agradece y ve quién está de un lado y quién está de otro con esto. Así que os animo a que organicemos y así vamos a poder llegar a mucha gente que posiblemente no esté politizada, no esté concienciada, ¿no? De hecho, ya aprovecho y lo digo porque cuando hemos enviado la nota de prensa a los medios de comunicación, hemos hecho las declaraciones, en lo que queríamos insistir un poco es que la gente se animase porque hay muchos afectados por este tipo de cláusulas que ni siquiera son conscientes de que las están sufriendo. Entonces, bueno, el hecho de que estemos grabando tu intervención es para después difundirla en las redes sociales, que sí, para cierto sector de la población tiene como más incidencia y le es muy accesible esa información, así que intentaremos después en redes sociales darle toda la difusión que podamos a través de la página web, del canal de YouTube, de Facebook y tal, y a partir de ahora, aprovechando este tallercillo, esperemos que se acerque gente a la sede porque desde allí empezaremos a... Tú me vas a dar todo eso para que lo podamos explicar estupendamente, así que... Miriam me ha pedido la palabra. ¿Hay alguien de por allí también? Sí. Quien quiera primero. Miriam. Al 2,5. Sí, en este caso lo que hace es que tengo un límite mínimo, que es el 3,5, pero en este caso sí cumple una serie de requisitos, que es adquirir otros productos, como pueden ser los seguros, pues me bonifican y me rebajan la cláusula suelo, pero la cláusula suelo sigue estando ahí. En el momento que yo no compro, a la hora de reclamarlo, yo puedo reclamar, si sospecho que puede haber un abuso en esa cláusula, lo puedo reclamar. Entonces puede que determine el juez o la jueza que me quite la cláusula suelo y a partir de ahí no tenga que estar comprando otro servicio al banco para que me hagan una rebaja, una bonificación. Pues es muchas veces que en Ronda, por ejemplo, que ha habido esta gran movilización y todo centrado en este caso en una entidad financiera, pues han empezado a surgir ofertas. Y esas ofertas decían, te vamos a bajar un punto porque tú eres un gran cliente, te lo vamos a bajar, etcétera, etcétera. Y al final lo que estaban era asegurándose la venta de otros productos, como pueden ser seguros de hogar, seguros de lo que sea, y otro tipo de productos, a cambio de rebajar o bonificarte la cláusula suelo y bajarla de un 3,5 a un 2,5. Así que si yo tengo una bonificación,
me puedo beneficiar de ella, pero en este caso la cláusula suelo sigue existiendo. Entonces, si yo veo que ha habido falta de información, desproporción entre el suelo y el techo, que uno es realista y el otro no, y todo esto que hemos estado comentando, pues entonces yo puedo iniciar mi procedimiento de reclamación de la cláusula suelo. Mientras yo sigo cumpliendo lo que me piden para que me bonifique la cláusula suelo, me la tienen que seguir bonificando, pero por otro lado sigo reclamando para evitar que tenga que tener yo esos productos comprados. ¿Por ahí quién quiere decir? En el futuro de que se haga la reclamación y traiga esto para adelante, ¿eso no es un carácter retroactivo desde que se hace la hipoteca? ¿O es solamente a partir de que la cláusula solo se Hay casos en los que se determina que desde el momento en que uno inicia la reclamación, por eso es importante cuanto antes iniciar el procedimiento de reclamación. Pero hay otros casos en los que se ha ido más allá y se ha determinado, la última que dije, unos 30, 20 y tantos casos de la provincia de Málaga, el juzgado de Málaga determinó que había que devolver todo el dinero con carácter retroactivo. Evidentemente luego los bancos lo recurren todo y tienen su equipo jurídico para recurrirlo todo, pero la sentencia dijo que había que devolver todo con carácter retroactivo más allá del día que se reclamó. Pero es importante que haya salido el tema, que es importante empezar la reclamación cuanto antes, porque lo más habitual es que digan, te devolvemos todo a partir de que has reclamado. Mientras no has reclamado, me lavo las manos. ¿Quiere decir que tenéis la hoja de reclamaciones como proyectos o algo? Lo vamos a pasar a Noel para que lo tengáis todo bien. Lo tenemos en el grupo y los compañeros que estamos allí, normalmente por la mañana, si vemos que empieza a haber mucha demanda, mucha gente solicitándolo, podríamos en la sede volver a hacer esto un poco, ya concretando más en los casos que nos vayamos encontrando aquí más concretamente en Néjar, porque si sabemos que hay personas que han estado, yo conozco personalmente el caso de una persona que junto con 30 personas más han estado afectados, pero ellos lo que hicieron fue ponerse, hace ya 2 años creo, o año y medio, en manos de abogados, entonces ellos ya tienen todo esto que Álvaro está explicando, lo hizo directamente una abogada, por cierto les dijo que si salía bien la cosa cobraba y que si no, o sea, que por lo menos. Tú has dicho que el informe del Banco de España no es vinculante a la hora de que el informe del Banco de España puede ser a favor tuyo o en contra tuyo, ¿no? Y si es en contra tuyo, tú puedes seguir el trámite de juzgado o ya directamente ahí puedes practicar. No, puede seguir, evidentemente puede seguir. El juez tiene la última palabra, pero es muy fácil que el juez se base en lo que diga ese informe del Banco de España. Porque claro, tiene esa dificultad, pero es verdad que muchos de los que están consiguiendo que se elimine la cláusula de suelo es porque vienen avalados por el Banco de España, que les da la razón. Hay un atasco importante en el Banco de España y hay muchas reclamaciones que desde hace un año estamos tramitando en ronda y todavía no estamos esperando los primeros informes del Banco de España a ver cómo viene, pues siempre ponen pega, empiezan a decir falta un documento, es importante cuando reclamemos al Banco de España juntar también el DNI de los titulares de la hipoteca, que antes se me ha olvidado decirlo, pero también importante, que estamos esperando, ya creo que tienen que caer los primeros informes de las reclamaciones que estamos llevando desde ronda, pero me imagino que es muy importante que el informe sea favorable, pero no me quita el derecho a acudir a los juzgados aunque el informe sea negativo. Evidentemente, si yo tengo un informe negativo del Banco de España, la resolución que emite, si yo me voy al juzgado, yo no tengo por qué llevar esa resolución negativa. Yo voy y reclamo y que mi abogado siga la estrategia, pero seguro que el banco va a coger la resolución y la va a poner para decir, oye, que el Banco de España me da la razón. Espera, tú eres un hermano. Si el diferencial es libre, pone libremente lo pongo cómo la administración protege que la reducción de la reducción se la trae diferencial. La reducción, el diferencial está impuesto ya desde antes. Sí. Entonces, el diferencial es fijo. Igual, claro, el diferencial es fijo. Al firmar la hipoteca me dicen, tu índice variable va a ser el Euribor, por ejemplo, y tu diferencial va a ser +1, +2. Hoy en día, como el Euribor está tan bajo, hoy en día están poniendo Euribor +3, +2,5, +2. Hace unos años, cuando el Euribor estaba en 4, en 4,5, en 3 y pico, te decían Euribor +0,25, Euribor +0,50. Entonces, según lo que había antes, el diferencial que te ponía era muy bajo. Y ahora el diferencial te lo están poniendo muy alto porque el Euribor está muy bajo. ¿Qué porcentaje puede determinar que
El diferencial. El diferencial o... ¿Sube el diferencial más Euribor a relación de lo que están pagando? Aunque sea un punto por encima ya es cláusula abusiva. El diferencial... Cuando tú subes el diferencial 3 a el 3, miro lo que estoy pagando. ¿Cuándo determino que ya es abusiva? Abusiva es la cláusula que determina que mi interés variable no baje de una cantidad determinada. Es decir, de 3,5 no baja, porque es mi cláusula. ¿Cuándo es abusivo? Cuando me lo hayan puesto sin información, cuando haya una desproporción entre el suelo y el techo, cuando se cumpla una serie de cosas que hemos estado comentando antes. Pero el diferencial no influye. El diferencial, cuando yo he firmado que era con Euribor, con IRPH, conmigo y con el índice que sea, más un punto, más 0,25, más 3, más 4, lo que sea. Hoy en día hay un hipoteca que le pone un 4 puntos diferencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que hoy en día ya no hace falta poner cláusula suelo, porque la cláusula suelo más habitual es un 3,5. Y si me ponen el interés que sea más un 4, hoy en día el Euribor que está al 0,5, 0,5 más 4, 4,5, ya no me hace falta poner cláusula suelo. Claro, que se van a seguir imponiendo la cláusula suelo cuando flan diferencial. Claro, es que es una alternativa a poner la cláusula. Ves que ahora no es, ya la gente tiene en la cabeza cláusula suelo malo, ya más o menos todo el mundo lo tiene en la cabeza. Pues entonces, ¿qué hacen? No te ponen cláusula suelo, pero te suben el diferencial. Además, como no están dando nada de crédito, lo poco que dan, lo dan asegurándose que van a pegar una buena tajada. En este sentido, yo si hay algo que dice la ley sobre los diferenciales que no pueden tener un nivel determinado, lo desconozco. Yo eso ya no lo sé. El anteproyecto de ley en defensa de los consumidores en préstamo hipotecario que está haciendo la Junta de Andalucía, yo creo recordar que no tocaba el tema del diferencial, pero también como las competencias, hay algunas que se pueden tocar de Andalucía, protección de los consumidores, pero hay otras como la ley de enjuiciamiento civil o las leyes hipotecarias que van con el gobierno central, con competencias estatales, pues no sé yo si se podrá tocar o no el tema del diferencial. Lo que sí debe haber es claramente información para que todo el mundo, antes de firmar, sepa que está firmando, para evitar que se reproduzcan estos abusos que ya han sido muchos. Tú has dicho que la demanda judicial debería ser individualizada, ¿no? Para que sea más efectiva, ¿no? Pero de cara a las cosas judiciales, ¿eso no sea un freno para...? Sí. Sí, evidentemente. Si el PP dice que la justicia no es para todos, sino para que se la pueda gastar, se la pueda pagar, pues entonces estamos excluyendo un montón de gente. Por eso, una de las alternativas a pagar un abogado y demás es este sistema. Nos autoorganizamos y por lo menos todas las fases administrativas las hacemos por nosotros mismos, ayudándonos entre unos y otros para que el coste solo sea el de las fotocopias y de las cartas que mando. Cuando llego al juzgado, si tengo pocos recursos, tendré que solicitar justicia gratuita y si accedo a ella, pues bien, pero si no tengo capacidad de acceder a justicia gratuita que me proporcione un abogado de oficio, pues tendré que pagar, aparte de las tasas y demás, también el abogado. Entonces, eso es las facilidades que da el Partido Popular a los ricos para que los pobres no podamos entrar a la justicia. No se ha adelantado muchísimo trabajo. Si yo me ahorro todos los trámites de reclamar al banco y reclamar la cuenta, al juzgado tienes que ir con un abogado. Pero bueno, si tengo pocos recursos puedo solicitar justicia gratuita y me pueden asignar un abogado de oficio. Pero por eso es importante el trámite que hacemos por nuestra cuenta, que puede terminar a lo largo, después de un año, con un informe favorable del Banco de España, que eso va a ser fundamental para irme al banco. Es que ya le ha hecho el trabajo al abogado. Cuando llega al juzgado y le diga al abogado, mira, el Banco de España me da la razón. Me voy al juzgado, me ha ahorrado todo ese tiempo, que ha sido muy laborioso y me ha supuesto mucho esfuerzo a mí como persona, aunque no me haya costado mucho, porque son las fotocopias o las cartas, pero realmente voy a tener un argumento fundamental que esa resolución del Banco de España, que se la doy a mi abogado y veréis cómo el abogado, seguramente la abogada, va a conseguir que esa cláusula solo se quite. Pero bueno, ante eso todo el mundo que viene a preguntar, que ya va a la vía judicial, se llega al colegio de abogados de su localidad
y solicite la justicia gratuita que por ahora que no se la han cargado, por ahora hay ciertas personas que pueden acceder a ella y asignarle un abogado oficio. Me pregunta a nosotros una oferta, vamos a mover. Aquí hay una idea de esta discusión, porque esto yo creo que por lo menos equivocado o no equivocado. En caso de 3 millones que se ponga una familia o una persona en la calle, falta de liquidez, el banco condena a esta familia a la calle de nuevo, desahuciada. Pero este señor titular que pide préstamo sigue pagando. Claro. Si es verdad, no, yo creo que este es una nula. Es que yo no eso en la legislatura pasada, el grupo de Izquierda Unida presentó en el Congreso de los Diputados hasta 3 veces, el BNG también, la petición de la modificación de la ley para que se pudiera dar la dación en pago. Me quitan la vivienda, pero me quitan la deuda también. La vivienda por la deuda. En 3 ocasiones, de Izquierda Unida, BNG y otro grupo Izquierda Republicana, creo que también lo presentó, el PSOE en este caso, nos lo negó. En esta legislatura lo hemos vuelto a presentar más de una ocasión, Izquierda Unida, la Izquierda Plural y otro grupo, y también el Partido Popular nos ha rechazado esa petición. En Andalucía, con el programa en defensa de la vivienda, cuando hemos dicho que había en 15 meses ha parado 4.300 desahucios, muchos de ellos han sido consiguiendo daciones en pago. Es decir, no ha habido desahucio, ha habido alquiler social y además ha habido compensación de la deuda. Es decir, la deuda pierde la vivienda, pero la deuda también me la quitan. Entonces, una familia que puede empezar de cero siempre y cuando tenga un techo. Porque es innegable que una familia que no tiene techo está excluida socialmente totalmente, porque cualquier cosa necesita tener un domicilio para un alta de un suministro, para cualquier cosa, para cualquier trámite administrativo necesita tener un domicilio. Una persona se queda sin vivienda y es que ya está excluida. Y imaginaos, si tiene una carga de una deuda de 40, 50 o de 100.000 euros, pues más todavía. Así que hoy por hoy, gracias a que los que gobiernan son los capataces y los recaderos de los bancos, hoy en día eso es legal, ponerte en la calle y que te quedes con la deuda. Pero sí que existe alguna alternativa como el programa en defensa de la vivienda. Desgraciadamente, porque vivir no es la desgracia, es que lo más parecido. Yo pedí hace sobre 24 años, aparte de la cantidad de abusiva, un 21%, o una vivienda que adquirí, tenía una venta. Pero la vendía no vendía y parece que eliminaron la vendía y me quedé. Pues me hicieron firmar, mi señora era rico, ustedes cuando documentos en blanco. Y yo dije, no, oye, yo no tengo mucho estudio. Aquí no puedo poner que no lo puede. Yo tengo que entregar. A mí no me puede dar bien. Porque el banco, si te hace falta tu dinero, o lo firmas, o lo construyes. Y no te cagas. Porque también eso es como que se está hablando. Te pongo una tabla de un lado y tú de agua. Si quieres ver agua, para la tabla de un lado. Eso no es. Pero democrático, no, resulta civilizado. Yo ante eso, yo la idea que tengo ante eso es que los poderes públicos no han cumplido su obligación en el caso de la vivienda, es garantizar vivienda, garantizar habitación a toda la familia. Han dejado la vivienda que sea un negocio privado, que se ha enriquecido mucha gente, pero no se ha cumplido la parte de garantizar el derecho humano a la vivienda para toda la familia. Entonces, a raíz de que lo convertimos en negocio, empiezan a aparecer los abusos, como firmar documentos en blanco o ponerte en la cárcel. Si los gobiernos hubieran dedicado todo su esfuerzo, el dinero que se ha gastado en viviendas protegidas, que muy fácilmente han caído en manos de constructores que luego han hecho con ellas lo que han querido, etcétera, etcétera. Si todo el dinero que se ha invertido durante estos años en vivienda protegida, además de haberlo aumentado, hubiera sido mejor desarrollado, pues habría muchos menos abusos y muchas menos familias que estén hoy en día con necesidad de vivienda. Voy a atacar un poco de no se puede hacer el punto de vista de la posición organizativa, que es que la situación no se ataca los valores de las instituciones, sino que se conoce, que algún fue reconocido que iban claro, cuando se puede hacer esto personal, por lo menos reconocer que pensaron algo directamente, puede ser
veo es que, lejos de perjudicar, tasaciones altas han conseguido beneficiar a las personas que desahucian. Voy a explicar por qué. Cuando uno va a un procedimiento judicial para que le quiten la vivienda primero se pone en subasta. Y la ley dice que el precio de subasta de la vivienda, si nadie puja por ella, por un 60 o un 70% del valor de tasación es por el que el banco se adjudica esa vivienda. Entonces, las tasaciones infladas al final han venido a compensar un poco la hipoteca inflada. A partir de ahora las tasaciones sí que están siendo mucho más bajas y ahora los bancos están pidiendo nuevas tasaciones a la hora de negociar contigo la dación en pago y demás. ¿Por qué? Porque ahora la tasación nueva es mucho más baja y entonces ya tiene el argumento el banco para decirte no, pues no te da con la dación en pago. Me quedaría con tu vivienda por una cantidad, pero te van a quedar 30.000 o 40.000 euros de deuda. Eso es lo que yo conozco. Te hace una pregunta yo, Álvaro. Cuando has dicho que otra manera de encauzar todo esto es haciendo una reclamación en el Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía, ¿tú crees que se tienen que seguir las dos líneas, es decir, reclamar al Banco de España y después a nivel judicial y esta otra vía también, y que además la Junta decida si tiene que poner algún tipo de sanción al banco? Pues podría abrirse en el momento que yo reclamo al banco y el banco me responde que no me quita la cláusula suelo, puedo abrir las dos vías, mandar una carta al Banco de España y otra carta al Servicio Provincial de Consumo, registrar una reclamación para pedir que se investigue el abuso, que determine si me puede eliminar la cláusula suelo o que en este caso pueda abrir un expediente y sancionar. Yo recomendaría que se hiciera las dos, pero es más trabajo para uno, evidentemente. Pero yo recomendaría que se hiciera las dos. Y para esto lo que recomendaría es que a la hora de hacer la reclamación al banco, a mi entidad que me ha puesto la hipoteca y la cláusula suelo, reclamar con el modelo de hoja de reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía. Que lo puedo descargar de la propia página web de la Consejería de Consumo, que en este caso es la Administración Local y Relaciones Institucionales. En esa hoja de reclamaciones, que son 3 copias, viene un apartado para poner los datos personales del que reclama, otro para poner los datos de la empresa reclamada, en este caso el banco, otro para explicar qué ha ocurrido y qué pretendo, en este caso, ¿qué ha ocurrido? Que me han impuesto una cláusula suelo que yo creo que es abusiva. ¿Y qué pretendo? Pues pretendo que se me elimine y que se investigue si hay algún abuso y que se proceda a abrir un expediente y sancionar. Y luego hay un apartado último que la empresa, en este caso la banca, podría relacionar y escribir lo que quisiera. Es decir, no estoy de acuerdo con que haya abuso, etcétera. Entonces, si lo hago con esto y además en el apartado donde explico, digo adjunto escrito y pongo el otro modelo, pues al llevar esa hoja oficial de la Junta de Andalucía al banco, entregaría una copia que pone hoja para la parte reclamada y conservaría 2, que son hoja para el reclamante y hoja para la administración. En el caso que pasen los 2 meses y me conteste el banco y la respuesta no sea satisfactoria, pues lo que haría sería llevar la hoja de la parte reclamada a la Administración de la Junta de Andalucía, creo que está ahora mismo en calle Córdoba número 4, en la Alameda Principal, en Málaga estoy hablando. Alameda Principal, pues al lado está calle Córdoba. Si no está en calle Córdoba, está en la propia Alameda Principal, que está en la Delegación de Consumo. Y a partir de ahí, pues mientras mando la carta al Banco de España, también que la Junta haga su trabajo y desarrolle un expediente para ver si hay abuso. O sea que no es incompatible, incluso puede ser hasta beneficioso para uno mismo. ¿Alguna cosilla más? Sí. Darte la enhorabuena por la charla. Gracias. Nos ha parecido muy interesante. Yo falta un poco de público, pero creo que vaya a las redes sociales y nos vamos a encargar de izquierda de la difusión. Y bueno, el tema que hemos tocado es un tema muy importante, que son el tema de la transmisión. No vamos a analizar aquí el análisis de los últimos 10 años socioeconómicos de este país, que son una burbuja inmobiliaria, con una banca privada que ahora que llega la crisis no tiene escrúpulos en echar a la gente a la calle, desafiarla, en usar con las preferentes, con la que de al suelo, etcétera, etcétera. Pero desde los poderes públicos, desde Izquierda Unida, estamos apoyando y vamos a apoyar fuertemente una de las posibles soluciones que tiene todo esto es la creación de una banca pública. Porque la banca privada que tenemos en este país, desde luego ya se sabe de qué parte está. La de los ciudadanos, de la gente que sufre, más en la situación de crisis. La creación, la apuesta por la Izquierda Unida por la creación de una banca pública para que dé salida para las pequeñas y
ciudadanos que se encuentran en situación de paro, de precariedad, que no pueden hacer una vivienda digna, que es lo que marca entre los españoles. Yo creo que ahí es donde vamos a estar todos. Y la eterna reivindicación que tenía de la Nacional Económica debe ser una de nuestras banderas para el próximo 28F y tener muchas reivindicaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Porque yo creo que es importante que los ciudadanos sepan que ahí está la paz, que no todos somos iguales a la hora de plantear políticas de cambio social y que realmente sean los ciudadanos los que verdaderamente se beneficien de esto. Pues nada que añadir, totalmente de acuerdo contigo. Mi líder es el mismo partido. Además, que bueno, está claro que Izquierda Unida es la que se posiciona, bueno, es uno de los partidos que se posiciona del lado de las personas. Aquí, por ejemplo, para los que no lo sepáis, la posición que tiene el Partido Popular en Nerja de posicionarse del lado de las personas con respecto a la vivienda es solicitar constantemente a la administración competente, que ya sabemos cuál es, que es la Junta de Andalucía, viviendas sociales. Además, un proyecto que rechazó la Diputación cuando ya estaba aprobado al entrar el Partido Popular. Entonces ellos nunca van a entender todo este problema ni van a solucionarlo de verdad, simplemente vamos a pedir viviendas sociales, aun cuando hay viviendas vacías en este municipio, aun cuando hay gente que pueda hacer frente a su hipoteca, pero por alguna cláusula le está costando más trabajo. Eso es lo único que le interesa a en este municipio para la historia. Yo decía últimamente lo del fruto de la ciudad de aunque usa cambio. Yo noto la ciudadanía cerca de lo que decíamos, hablando con el que está diciendo Manuel. Yo noto en la ciudadanía que efectivamente hay cierta preocupación y cierto medio de sentido de. Yo creo que tiene que llegar un momento, no sé qué ello tiene que decir, ¿verdad? El 28 de febrero, como ha dicho bien hablando de lo que dice Teles, no sé qué tiene que decir, porque esto está tomando ya un cariño. Esto es una referencia de la situación de los trabajadores, la situación de la capa media, la situación de la clase media, el pequeño de los comerciantes, y esta gente que vamos con la sociedad. Entonces, no sé qué tiene que decir, yo lo estoy diciendo, no sé si a lo mejor porque 2 o 3 meses. Mira, te damos 48 días, a ti y a la tuya. ¿Verdad? Te damos 48 días, pero esto no puede ser. Claro, decir esa frase es un poco fuerte, porque por una cosa muy sencilla, es que han roto la carta que yo conocí de la Constitución, la han roto. Es decir, aquí se han roto del puesto por los que oigan el payaso, con el tanto años, con la UCB y con los poderes empresariales. Se ha roto la palabra. Entonces, ¿quién ha roto la palabra? El PP. No tenemos los referentes, de verdad lo digo como simplemente ya por respeto a la ciudadanía pública. Y la ciudadanía, por caso, yo diría preocupada, ¿no? Porque esta noche inmensa, ¿verdad? Tendría que hacer esto, tendría que haber sido un ardillo. Cuando yo, un compañero mío de barrio, se dice, no, pero si el jefe te gasta los cuernos, yo también te gasta los cuernos. ¿Está? Pero lo que pasa aquí, ¿sabes lo que digo? Estamos grabando. No, pero esto. Pero es que la información que los medios que tenemos son los que son. Lo hemos publicado en la página web, en Facebook, hemos salido en todos los medios de comunicación que hay en este municipio. Bueno, Infonet y Televisa, es decir, subo la opinión y eso, pues no, bueno, ellos suben su dinero. Pero yo digo una cosa, en Ronda hemos hecho varias reuniones y han sido como esta algunas, hasta que una de repente saltó la chispa y vinieron 60 o 70 personas. Pero hay que empezar algo. Hay que empezar, que no sabe cuál, la tecla que tenemos que estar todo el día tocando la tecla porque no sabemos cuál de ellas va a sonar, pero hay que ser insistente y desarrollar lo que podamos. Y cuando una vez al año, aquí que hablado, una vez al año una reunión, y a ver cómo me podían decir, ellos son más, digamos, el asunto es más complejo, más largo de La gente le cuesta, por eso tenemos que estar. después de cada 4 años de
decírselo a toda la gente que conozca y que pueda estar interesado en seguir informándose, porque ahora desde la sede de Izquierda Unida empezaremos también con este trabajo, al igual que hemos empezado con otros muchos que han ido poco a poco teniendo más respuesta. Muchas gracias.